Vamos a comenzar a grabar. Entonces, en este problema tenemos que... ahí está un poco mejor el cuadrado así. Tenemos que una persona se encuentra comprando un volantín. Se asume que el hilo está perfectamente tenso. Esto puede que me cueste un poquito dibujarlo. Una línea recta, así, ahí quedó bastante bien. Y dice que el volantín está sujeto... dice que está sujeto al suelo. No hay una persona, yo estoy inventando la persona. Claro que hay un volantín sujeto al suelo, pero le vamos a creer el problema nomás. Bien. Un volantín sujeto al suelo por un hilo que mide 20 metros. Bien, entonces tenemos que el largo de el hilo de acá es de 20 metros. Y nos dicen el ángulo de elevación de volantín es de 30 grados, a qué altura se eleva. Bien, entonces ese es el largo. El ángulo de elevación se mide con respecto al horizontal, que va a ser entonces este angulito de acá, 30 grados, y nos preguntan cuál es la altura. Bien, entonces la altura va a ser esta cantidad que es una incógnita. Bien, como la altura se mide siempre perpendicular a la horizontal, aquí tenemos cómo se encuentra el triángulo rectángulo que siempre va a estar presente en estos problemas. Bien, un ángulo de 30 grados de elevación del volantín que tiene un largo de, una cuerda o un hilo de largo 20 metros que lo está filmando la Tierra y nos preguntan entonces cuál es la altura de este triángulo. Bien. Y la altura de ese triángulo entonces es la que vamos a encontrar por medio de trigonometría, una combinación de la relación trigonométrica como un aspecto geométrico, o sea, cómo lo podemos determinar a partir de las cantidades que están aquí en el triángulo, y luego vamos entonces a relacionarlo con el valor de la relación trigonométrica que nos va a dar la calculadora. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan un ángulo y nos dan dos lados. Tenemos que preguntarnos cuál es la relación de esos lados a partir del ángulo. Bien, entonces este ángulo y este lado es el que está enfrente, por lo tanto este es el cateto opuesto y este de acá es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, así que esta es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que ver qué relación trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, y sabemos que esa relación trigonométrica es el seno. Bien, porque desde este ángulo de 30 grados vemos el cateto opuesto que está acá, y además está aquí determinada cuál es la hipotenusa del triángulo, porque siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que el seno de 30 grados es el cateto opuesto, que en este caso es h, dividido por la hipotenusa, que tiene una medida de 20 metros. Bien, aquí Gonzalo pregunta, pensé que no agregaría la hipotenusa, tengo que agregarla porque no me dan la medida de otros lados. Bien, me dan este, o sea, me preguntan por este, que es la incógnita, y me dan este que son los 20 metros de largo de la cuerda. Bien, así que son los dos que tenía y no podía agregar ningún otro. Este sería el cateto adyacente a 30 grados, pero no tengo idea cuánto es esa medida. Bien, así que tengo que trabajar siempre con un lado que sé y otro lado que por el que me pregunta. Bien, en este caso el lado que sé es la hipotenusa, me lo dan acá que es 20, y el otro es el lado que me preguntan, que es este de acá, que es el lado H. Bien, súper. Entonces, ahora que tenemos esto relacionado de manera geométrica, tenemos que ver cuál es el valor de esta razón trigonométrica otorgado por la calculadora. Y para eso entonces abrimos la calculadora. Este es un valor que ya nos ha aparecido varias veces, así que quizás ustedes lo recuerdan. El seno de 30 grados, como pueden ver ahí, es 0,5. Bien, así que eso es lo que vamos a reemplazar del otro lado. Entonces el seno de 30 grados, que va a ser 0,5, es igual a la altura h dividido en 20. Aquí yo le puse h porque esa es la letra que típicamente se usa en física para la altura, pero si creen que eso a ustedes les va a confundir con la hipotenusa, pueden haber usado cualquier letra. Bien, podrían haber usado a incluso.
Entonces, para despejar la h, el 20 va a pasar multiplicando y h va a ser 0,5 por 20, que eso es igual a 10. ¿10 qué? 10 metros, porque las distancias están en metros. Eso entonces concluye el ejercicio. El volantín está a una altura de 10 metros. Coméntenme en el chat si es que les dio lo mismo, llegaron al mismo valor, o si es que se equivocaron en algo, díganmelo también para que lo aprovechemos de aclarar al tiro. Súper. Aquí tengo algunos comentarios. Me parece muy interesante que con el largo del hilo y el ángulo de elevación se pueda saber la altura. Sí, eso es lo genial de la trigonometría. Bien que existen este cálculo de relaciones trigonométricas que funciona para los ángulos, es una definición de relaciones trigonométricas para los ángulos, y eso se puede aplicar para cualquier triángulo que sea semejante a alguno de los otros. Bien, es muy, muy, muy genial eso. Vamos aquí, ¿qué más aparece? Otra compañera dice, mi único problema es que me confundo cuando hay que multiplicar o dividir. Bien, y justamente eso es lo que yo les estaba diciendo o sea, que yo les había dicho, perdón, hace un tiempo que tenían que ver dónde quedaba la incógnita. Bien, dónde quedaba la incógnita. Ahora sí les van a pedir las cámaras, así que ojo con eso. Entonces, por lo mismo, para que no se confundan cuando es que tienen que multiplicar o dividir, pongan mucho ojo y dense cuenta, en esta ecuación, nuestra incógnita va a quedar aquí en el numerador, entonces en la multiplicación, o sea, este término, el denominador que está dividiendo, va a tener que pasar multiplicando, ¿bien? Aquí, por ejemplo, si nos hubieran dicho que el volantín está a tanta altura y queremos saber cuál es el largo de la cuerda, ahí nos hubiera quedado en el denominador, ¿bien? Muy probablemente entonces otro ejercicio así nos va a tocar más adelante. De hecho, voy a buscar uno que sea de este tipo. Les voy a compartir pantalla ahora nuevamente del cuadernillo para que determinemos algún ejercicio interesante. Y yo se los voy a leer y luego vamos a desarrollar lo que es la pizarra. Y por la última pregunta aquí dice Gonzalo, ¿cuánto tiempo habrá para poder hacer la prueba? Los 40 minutos de la clase. Bien, por lo mismo la prueba es breve. Ya, súper. El ejercicio número 7, por ejemplo, ese lo vamos a tener que resolver y nuestra incógnita va a quedar en el denominador. Así que vamos a resolver bien el proceso de cómo es que se despeja. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a leer el problema y les voy a anotar lo más importante. Bien, el problema número 7 dice, si desde un velero se observa la punta de un faro de 120 metros de altura con un ángulo de elevación de 40 grados, ¿a qué distancia del faro se encuentra el velero? Bien, entonces dibujen primero este problema y después lo comprobamos con cómo es que me queda el dibujo a mí para que veamos si que efectivamente lo estamos haciendo bien. El problema es entonces el número 7 que dice si desde un velero se observa la punta de un faro de 120 metros de altura con un ángulo de elevación de 40 grados, ¿a qué distancia del faro se encuentra el velero? ¿Cómo es que entonces ustedes pueden ver eso? Les voy a mostrar en un momento. Entonces ustedes se encuentran en el mar. En un velero. Imagínense entonces que eso es un velero. Y ustedes ven entonces un faro que está
está a lo lejos. ¿Y qué saben de esto? Son los datos que les dan en el problema. Bien, en el problema les dicen que ese faro tiene 120 metros de altura. Así que eso lo podemos anotar acá en nuestro dibujo. ...120 metros, y desde el velero se observa la punta del faro con un ángulo de elevación de 40 grados. Entonces eso quiere decir que desde el velero ustedes ven... Ups, sin pensarlo tanto, así. Con un ángulo de elevación de 40 grados. Y lo que quieren saber es a qué distancia del faro se encuentra el velero. O sea, la incógnita en este caso es esta distancia D. Entonces el análisis que ustedes tienen que hacer acá es el mismo de recién. Desde el ángulo que ustedes les entregan, tienen que pensar qué lados del triángulo veo. Yo aquí veo el lado que está acá enfrente, que es el desde 40, es el cateto opuesto, y aparte me preguntan por este de acá, que es el cateto adyacente. Y ahora sí, entonces, ¿qué relación trigonométrica me va a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente? De las que vimos hay solo una, que es la tangente. Bien, entonces la tangente del ángulo, que en este caso es 40 grados, va a ser el cateto opuesto, 120 metros, dividido por el cateto adyacente, que es la distancia del velero al faro, que es la cantidad por la que me están preguntando. Una vez que tenemos la parte geométrica resuelta, tenemos que ver la parte trigonométrica, que significa encontrar cuánto es el valor de esta tangente. Eso ustedes lo meten a su calculadora, y en este caso, si se dan cuenta, obtienen que la tangente de 40 grados es 0.839 o 0.84, si es que lo aproximamos a dos decimales. Así que esa es la cantidad que vamos a reemplazar en el lado izquierdo de nuestra igualdad. 0.84 es igual a 120 dividido en D. Nuestra incógnita D, que está acá abajo en el denominador, la vamos a pasar multiplicando y nos va a quedar D por 0.84 es igual a 120, y este 0.84 lo pasamos dividiendo para encontrar la respuesta final. La distancia va a ser 120 dividido en 0.84. Y ese es un cálculo que también ustedes hacen con calculadora. 120 dividido 0.84, perdón, 0.84, y es 142.857, etcétera. Y si lo aproximamos a dos decimales va a ser 124.86. Esa va a ser entonces nuestra respuesta definitiva. 142,86 metros. Bien, entonces, si se fijan, ustedes entienden cómo resolver un problema, y es como si entendieran cómo resolver todos, porque el procedimiento en todos es el mismo. Bien, siempre les van a dar a ustedes un ángulo, un lado, y les van a pedir el otro lado del... otro lado, perdón, no el otro lado, son tres lados que tiene un triángulo. Otro lado del triángulo. Piensen entonces qué relación trigonométrica me va a ayudar para relacionar esos dos lados. En este caso era desde el ángulo el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es la tangente. Se establece una ecuación por la parte geométrica, con la parte trigonométrica, o sea, lo que hacen en la calculadora, obtienen el valor de la relación trigonométrica y después entonces despejan esa incógnita. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué les parece entonces este ejercicio? Cuéntenme si es que hay algo que se les complica demasiado o no, para hacerle énfasis entonces a eso en el siguiente ejercicio.
Gonzalo aquí dice, ahora pensé que agregaría la hipotenusa. No hay cómo agregarla porque no me la dan. Ni me la dan ni me la piden, así que no tengo por qué agregarla. Bien. Matías pregunta, me confundo al saber si es seno, coseno o tangente. Bien, tienes que ver entonces, para determinar, perdón, qué es lo que tienes que usar, tienes que ver cuál es la relación entre los lados del triángulo que tienen. Bien, como les decía, siempre en este tipo de problemas les van a dar un lado y les van a preguntar por otro lado. Otro va a ser una incógnita. Bien, entonces, a partir de este ángulo, que va a ser siempre el ángulo que les van a dar, les van a decir, ustedes tienen que decir, perdón, desde aquí veo este ángulo, que es el cateto opuesto, y tengo aquí el cateto adyacente. Una vez que determinan cuáles son los lados que tienen en relación al ángulo, aquí tienen cateto opuesto y cateto adyacente, ustedes saben que tangente es la única que me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. Recuerden que seno es cateto opuesto dividido por hipotenusa, coseno es cateto adyacente dividido por hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Esas definiciones nunca van a cambiar. ¿Ok? Súper. Hagamos entonces otro ejercicio del cuadernillo también, pero ahora estamos en la página 103. ¿Cuál vamos a hacer acá de la 103? Estoy aquí puros con ángulo de elevación que fome. Ya, súper. Vamos a hacer uno que está en la página 104. El ejercicio número 4. Está acá. Dice, un observador en un globo aerostático que está volando a 800 metros de altura distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 18 grados. ¿A qué distancia del pueblo se encuentra el globo? Realiza un esquema de la situación y luego resuelve. Bien, eso es algo que no les he dicho explícitamente, pero al hacer el ejercicio es vital que ustedes hagan un dibujo y que puedan identificar bien cuáles son las partes también del dibujo que están haciendo. Bien, vamos a entonces realizar este. Dice, un observador en un globo aerostático. Digamos que ese es el globo aerostático que está volando a 800 metros de altura. Entonces aquí nos dicen que si esta es la horizontal, estos son 800 metros. Distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 18 grados. Eso quiere decir que a partir de su horizontal, que es la que estoy aquí representando con esta línea discontinua, ve hacia abajo un pueblo, y aquí vamos a dibujar un pueblo, con un ángulo de depresión, que recuerden que ese ángulo siempre se medía hacia abajo de 18 grados. Bien, y luego la pregunta es, ¿a qué distancia del pueblo se encuentra el globo? Aquí me falta agregar esto para dejar completamente explícito que este es un triángulo rectángulo. Y esto sería lo que yo considero uno de los ejercicios más difíciles porque el ángulo que les dan no está dentro del triángulo, pero ya vimos que se podían usar un par de estrategias para resolverlo y dejarlo con un ángulo que esté dentro del triángulo. Bien. Este problema tampoco es demasiado claro a qué se refiere con la distancia que hay entre el globo y el pueblo. Bien, voy a hacer un poco mejor esta línea, porque quizá algunas personas de ustedes lo interpreten como la distancia horizontal, u otras personas lo interpreten como la distancia en línea recta, que está acá. Yo creo que se refiere a la distancia horizontal. Bien, cuéntame en el chat cómo es que lo hubieran interpretado ustedes, si es que hubieran pensado eso mismo o hubieran pensado otra cosa. Lo vamos a resolver viéndolo como la distancia horizontal, nada más. Entonces, eso quiere decir que lo que me piden hacer esta distancia t de acá, estamos usando este otro color para las incógnitas. Y que fome porque nuevamente vamos a tener que usar tangente. Voy a después pensar en otro ejercicio donde tengamos que usar alguna otra relación trigonométrica. ¿Qué valor tiene el ángulo? El ángulo tiene un valor de 18 grados. Lo voy a tirar un poquito más grande.
Y el primer desafío de este ejercicio es transformar eso a un ángulo que esté dentro del triángulo. ¿Bien? Y de los que están aquí dentro del triángulo, el más sencillo para determinar sería este de acá. ¿Ok? Porque ahí ustedes pueden pensar directamente cuánto le falta a 18 para llegar a 90 y la respuesta va a ser 72 grados. Lo otro que pueden hacer es decir estos ángulos que yo les enseñé, yo les recordé, perdón, la clase pasada, que se llaman alternos internos, que este ángulo de acá se repetía con este ángulo de acá, y es un ángulo de 18 grados también. Entonces ahí ustedes pueden elegir si es que trabajan con la tangente de este ángulo de 18 grados o la tangente de este ángulo de 72 grados. ¿Por qué la tangente? Porque en ambos casos ustedes lo que van a ver son los dos catetos del triángulo rectángulo y en ningún caso se está utilizando la hipotenusa. Bien, entonces quizá una parte del curso elija trabajar con la tangente de 18 grados, que eso va a ser 800 dividido la distancia, u otras personas van a elegir trabajar con la tangente de 72 grados, que sería la distancia dividido en 800. Y de ambas maneras va a estar bien. Entonces revisemos cómo nos da si es que elegimos el ángulo de 72 grados. Entonces este ángulo de 72 grados ve enfrente este cateto que tiene una distancia d, que ese sería el cateto opuesto, y tiene al lado este cateto que tiene un tamaño de 800 metros, que sería el cateto adyacente. De las tres relaciones trigonométricas que estudiamos, la que tiene la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Bien, y en este caso entonces vamos a tener que la tangente de 72 grados va a ser igual a nuestra incógnita d dividido en 800. Y la tangente de 72 grados tiene un valor de tangente de 72 grados de 3.077 o 3.08 si es que lo aproximamos a su segundo decimal. Entonces, este 800 va a pasar multiplicando cuando reemplacemos esto 3.08 por 800 es igual a la distancia y por lo tanto la distancia va a ser aproximadamente el triple, o sea, 3.08 por 800 es igual a 2464. 2000, perdón, no 3000, 2464 metros. A lo mismo entonces ustedes, o algo muy similar en realidad, podrían haber llegado si es que trabajaban con este ángulo de 18 grados. Bien, desde acá entonces ustedes ven que ese ángulo de 18 grados ve el cateto opuesto de 800 y el cateto adyacente de distancia d incógnita, y ustedes podrían haber usado entonces un procedimiento similar para encontrar el valor, que puede que haya sido distinto por la aproximación distinta del valor de la tangente ya, pero nada demasiado fuera de lo común. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a eso? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a realizar un último ejercicio de estos que no está en el cuadernillo, yo lo voy a inventar. Y como les dije, si es que quieren un desafío más grande, intenten hacer el ejercicio 4 de la página 102 del cuadernillo. Lo que tienen que hacer ahí es partir el triángulo que les dan, que no es un triángulo rectángulo, partirlo en dos. No les voy a dar más información de momento. Ya, entonces yo les voy a inventar aquí un ejercicio. Me dan un momento para dibujarlo.
Y esto les voy a dar entonces unos minutos para que ustedes lo respondan. Así que presten atención a yo les voy a dictar o les voy a decir cuál es el contexto del ejercicio. Bien. Si tenemos entonces dos personas, persona A y B, en dos edificios o acantilados, como quieran, distintos, la persona A está en una altura de 200 metros y la persona B está a una altura de 150 metros. Bien. Y la persona A ve a la persona B con un ángulo de depresión de 10 grados, o sea, este ángulo que se forma con respecto a la horizontal hacia abajo es de 10 grados. ¿Cuál es la distancia horizontal entre estas dos personas? O sea, ¿cuál es la distancia entre los edificios o el acantilado donde se encuentran estas personas? ¿Cuál es esa distancia si el ángulo de depresión desde A a B es de 10 grados? ¿Ok? Dense unos minutos para resolverlo y luego yo les doy la resolución. A medida que vayan encontrando la respuesta, ustedes me la envían por el chat o si tienen alguna duda también me preguntan por ahí. Que lo podemos resolver. En este caso tenemos una situación donde no hay un triángulo quizás tan evidente para ustedes, pero la clave está en que hay una distancia vertical que podríamos identificar. Bien, tenemos una persona que está a una altura de 200 metros y otra persona que está a una altura de 150, así que la diferencia de altura es de solamente 50 metros, bien, que sería esta altura del triángulo. Y tenemos que el ángulo de depresión, o sea, el ángulo que une a la persona A con la persona B acá, era de 10 metros, perdón, de 10 grados acá, por lo tanto acá va a ser de 80 grados, que es el complemento de 90. Entonces tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 80 grados en su esquina superior, que tiene un cateto opuesto, incógnito, distancia que no sabemos, y un cateto adyacente de 50 metros. Así que, como tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, una vez más vamos a usar la tangente, y vamos a decir que la tangente de 80 grados es igual a el largo del cateto opuesto, que es D, dividido por la hipotenusa, que es 50 metros. Entonces, encontrando con nuestra calculadora, cuánto es la tangente de 80 metros, encontramos que, perdón, tangente de 80 grados, vemos que es 5.671 o 5.67 si lo aproximamos a dos decimales. Entonces, esto va a ser 50 por 5,67, es igual a la distancia, y la distancia D va a ser 50 por 5.67, que me da 283,5. Y ese es entonces el resultado del ejercicio. La respuesta que me había llegado está incorrecta muy probablemente porque no consideraba estos como 150 metros y lo había tomado como la altura de los 200 metros. Bien, pero en este caso tenían una dificultad aparte, que era relacionar cuáles eran las alturas relativas de estos dos puntos donde estaban estas personas. Bien, una estaba a una altura de 200 metros por acá y aquí es 150 metros, así que la altura relativa iba a ser de solamente 50 metros. Bien, eso, jóvenes, eso es lo que tenía presupuestado para que revisáramos hoy. Que se fijan, ahora todos los ejercicios tienen que seguir los pasos de determinar cuáles son la información que nos dan. Siempre les van a dar un ángulo, un lado, y les van a pedir determinar el otro lado, u otro de los lados, perdón. Se establece la relación geométrica, se calcula cuánto es la relación trigonométrica con su calculadora y después se despeja el incógnito. Bien, para la evaluación de mañana entonces vamos a tener la hora de la clase, así que espero que se conecten tempranito, por favor, que a las 10 ya estén presentes en la clase para que les demos las instrucciones y después no tengamos ningún problema. Bien, eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Yo durante las siguientes horas voy a subir esta y las otras clases de la semana a YouTube en caso de que quieran verlas nuevamente. Cuídense mucho y hasta mañana.